Bienvenidos amigos nuevamente a nuestra serie de estudios bíblicos La Fe de Jesús. Nuevamente nos reunimos para iniciar un estudio más y en esta oportunidad iniciaremos el estudio de la lección número 4. Antes de iniciar, te invito nuevamente a postrarte, a inclinar tu rostro para poder hacer una oración. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias Señor por que nuevamente nos das la oportunidad de continuar con el estudio de tu palabra. Rogamos tu presencia en este lugar y en los diferentes lugares donde se está estudiando tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La lección número 4, que será el motivo de nuestro estudio, inicia con una pregunta interesante. La pregunta es, ¿cómo comenzó el sufrimiento? ¿Qué enseña la Biblia sobre el origen del pecado y el mal? La pregunta iniciarán con este contexto, con esta temática, el comienzo del pecado. La pregunta número 1 dice, ¿dónde y cuándo comenzó el pecado? Apocalipsis capítulo 12, desde el versículo 7 en adelante, dice de esta manera, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados junto con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. La respuesta para la pregunta número 1 es esta, en el cielo. ¿Dónde se originó el pecado? En el cielo. La pregunta número 2 dice, ¿en quién se originó el pecado? Ezequiel capítulo 28, desde el versículo 14 dice, tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. ¿En quién se originó entonces el pecado? La respuesta número 2 es en un ángel importante del cielo. La pregunta número 3 de nuestro estudio dice de la siguiente manera, ¿qué señal de obediencia dio Dios a Adán y a Eva? Génesis 2 relata esta historia. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios puso una señal. Dios le entregó la creación perfecta a Adán y Eva. Pero Dios puso una señal de obediencia que ellos debían guardar, respetar y obedecer naturalmente. Esta señal estaba enmarcada en no comer de un fruto, del árbol del bien y del mal. La respuesta número 3 es no comer de un fruto. Esa fue la señal o la marca de obediencia que puso Dios para Adán y para Eva. La pregunta número 4 dice de esta manera, ¿en qué consistió el primer pecado? Génesis 3, desde el versículo 1 hasta el 6 dice así, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, lo cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto?
Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. La respuesta para la pregunta número 4 es desobedecer a Dios. Dios había dicho, no comeréis. Sin embargo, Adán y Eva y Adán, cometieron la falta de desobedecer a Dios. La pregunta número 5 está dentro del ítem las terribles consecuencias del pecado. Y dice así: ¿qué es el pecado? 1 Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Pecado es la infracción de la ley de Dios. La respuesta para la pregunta número 5 es: el pecado es la infracción de la ley. La pregunta número 6 de nuestro estudio dice de la siguiente manera: ¿a quién se entrega el que practica el pecado? ¿A quién le pertenece? Miren lo que dice el libro de Primera de Juan, capítulo 3:8. Dice así: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para Dios, las cosas son o blancas o negras, no hay grises. Y el texto dice bien claro: el que practica el pecado es el diablo. Pero también el texto dice que para eso vino Jesús, para deshacer esas obras. La respuesta número 6 para la pregunta es: al diablo. El que peca pertenece al diablo. La pregunta número 7 de nuestro estudio dice de esta manera: ¿qué produce el pecado entre el hombre y Dios? ¿Y qué relación tiene con el sufrimiento? Isaías 59:2 dice así: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué es lo que causa el pecado en el ser humano? Lo más importante que causa el pecado, de las muchas cosas, es la separación de Dios. Miren lo que dice la respuesta: el pecado produce división, separación entre Dios y el hombre. Y saben, el sufrimiento es consecuencia de eso. La pregunta número 8 de nuestro estudio dice: ¿cuál es el resultado final del pecado? El libro de Romanos, el capítulo 6, el versículo 23, es un versículo muy conocido que dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué hermoso, ¿no? Sin embargo, el pecado tiene una consecuencia final y catastrófica. La paga del pecado es la muerte. La respuesta número 8 es: el resultado del pecado es la muerte. Querido amigo, ¿qué decisión podemos tomar? Hemos visto que, aunque vemos cosas hermosas en nuestra naturaleza hoy en día, todo está infectado por el pecado. Imagínate que Dios creó todo perfecto, todo hermoso. La Biblia dice en Génesis que todo era bueno en gran manera. Sin embargo, aún nos maravillamos con esa creación del Señor. Pero todo está infectado por el pecado. Y el pecado ocasiona y tiene resultados catastróficos, no solamente para la naturaleza, sino también para nuestra vida. Por eso nuestra decisión debe ser esta. Por la ayuda de Dios, procuraré con la ayuda de Dios limpiar mi vida y alejarme de todo pecado. Esa es tu decisión. Eso es lo que en tu corazón deseas. ¿Sabes? La única forma de estar alejados del pecado es estar cerca del Señor.
La única forma de tener la seguridad de aunque hoy podamos tener situaciones difíciles que traigan dolor, que traigan sufrimiento, es cerca del Señor. Nunca nos arrepentiremos de esa decisión. Es tu decisión. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la siguiente lección.